En lo más profundo del invierno nórdico, cuando el viento parecía afilarse como cuchillas invisibles y la oscuridad reinaba sobre los fiordos durante interminables horas, un pueblo de guerreros y navegantes se enfrentaba a un enemigo tan implacable como cualquier ejército: el frío. Y antes de seguir, déjame invitarte a que te suscribas y comentes aquí abajo. ¿Tú te atreverías a bañarte como un vikingo en una noche donde hasta tu aliento se convierte en hielo? Porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la imagen que tienes de estos hijos del norte. Muchos creen que los vikingos eran brutos sucios, hombres cubiertos de mugre y sangre, que jamás conocieron el jabón. Nada más lejos de la realidad. Eran, para su época, obsesivamente limpios. Tanto que en las crónicas inglesas del siglo XI, como las de John of Wallingford, se describía con cierta molestia que los escandinavos se lavaban tanto, se peinaban tan seguido y cuidaban tanto su aspecto, que resultaban irresistibles para las mujeres locales, superando a los propios anglosajones en atractivo. Pero claro, decir se bañaban en esas condiciones no es lo mismo que hoy abrir la llave de agua caliente. Hablamos de noches donde el agua de un río se convertía en un bloque de hielo antes de tocar el suelo. Hablamos de respirar y sentir cómo las pestañas se te cubren de escarcha. Hablamos de un mundo donde el baño no era solo limpieza, era prueba de coraje. Y aquí entra uno de sus inventos más ingeniosos y salvajes: el baño de vapor, precursor de la sauna actual. Imagínalo, una pequeña cabaña construida en parte bajo tierra, aislada con madera, barro y pieles, con piedras enormes calentadas al rojo vivo sobre un fuego que crepitaba durante horas. Cuando esas piedras estaban incandescentes, alguien arrojaba agua, liberando una nube espesa de vapor que llenaba cada rincón. Allí, hombres desnudos se sentaban a sudar, a frotarse la piel con ramas de abedul hasta enrojecerla, a purificar el cuerpo y a retar al alma. Y luego, el momento más brutal: salir corriendo hacia la nieve, lanzarse de cabeza en ella o sumergirse en un agujero abierto en el hielo de un lago. Para ti y para mí, eso sería tortura. Para ellos, era una ceremonia de fuerza y resistencia. El choque del vapor ardiente con el hielo no era solo físico, era espiritual. En una cultura donde mostrar debilidad era peor que la muerte, dominar el frío era tanto un baño como una declaración de poder. Pero no todos tenían acceso a estos lujos de vapor. En las aldeas más pobres o en las campañas de guerra se improvisaba. Algunos usaban fuentes termales naturales. En Islandia, por ejemplo, el agua brotaba caliente incluso bajo una ventisca. Pero si no había calor natural, la solución era aún más extrema: romper el hielo de un río, sacar cubos de agua helada, calentarlos lo justo para que no congelaran la piel, y bañarse a la velocidad de un rayo antes de que el viento transformara cada gota en cristales. Era un baño táctico: cara, cabello, axilas y genitales. Nada de perder tiempo. El jabón era rudo, hecho de grasa animal y ceniza, con un olor fuerte que no perdonaba, pero capaz de acabar con la suciedad y los parásitos. Y si ni siquiera había agua, se recurría a la nieve o a la arena, frotando hasta arrancar el sudor y la mugre acumulada tras días de batalla o navegación. ¿Y por qué tanta insistencia en mantenerse limpios? Porque en el mundo vikingo, la higiene no era capricho, era estatus. Un guerrero descuidado era visto como débil, indigno de respeto. Peines de hueso, pinzas para piojos, bastoncillos para los oídos. Todos eran objetos tan comunes que incluso se enterraban junto a sus dueños, señal de que la limpieza acompañaba al vikingo en vida y en muerte. Algunos hasta perfumaban su cabello con aceites de hierbas, no por vanidad, sino para mostrar disciplina y control en medio del caos helado. Y este cuidado personal no era exclusivo de los hombres. Las mujeres vikingas también se bañaban con regularidad, peinaban y trenzaban sus cabellos con paciencia, y cuidaban su aspecto como un acto de fuerza y orgullo. En las noches más frías,
cuando el sol parecía haberse olvidado del norte, el baño se convertía en un momento de comunidad. Familias humildes se reunían en chozas pequeñas con cubetas de agua calentada a leña. El vapor se mezclaba con el olor del humo y de la madera húmeda. Mientras los niños reían, los ancianos contaban historias y las mujeres tejían trenzas. No era solo limpiar el cuerpo, era limpiar el espíritu. En festividades como el solsticio de invierno, bañarse significaba dejar atrás la suciedad del año viejo para entrar purificado al nuevo. Antes de una incursión, un guerrero no solo afilaba su espada, también lavaba su rostro, se perfumaba con hierbas y se cubría la piel con grasa para enfrentar no solo el frío, sino a los espíritus que, según creían, habitaban en la noche eterna. Ahmad ibn Fadlan, el cronista árabe que los conoció en el siglo XI, escribió con asombro sobre la limpieza constante de estos hombres del norte. En una Europa donde muchos se bañaban una vez al año, un vikingo podía lavarse cada mañana, sin importar si fuera pleno verano o la noche más helada del invierno. Así que la próxima vez que alguien imagine a un vikingo como un salvaje cubierto de suciedad, recuerda esto. En el corazón del invierno, mientras otros pueblos huían del agua helada, ellos la enfrentaban y salían limpios, fuertes y listos para vivir otra batalla contra el mundo. Pero si crees que el baño vikingo era solo una cuestión de salud o estética, te equivocas. En su mundo, bañarse en pleno invierno era un ritual cargado de simbolismo y, en muchos casos, una preparación para acontecimientos trascendentales. Imagina una noche en que el cielo se cubre con cortinas verdes y violetas de auroras boreales. La nieve refleja la luz como si el suelo estuviera hecho de cristales. En una aldea junto al fiordo, el humo se eleva en columnas desde varias cabañas. Dentro de una de ellas, la temperatura es tan alta que las gotas de sudor resbalan por la piel como si se tratara de verano. Los hombres se frotan con ramas de abedul, no solo para estimular la circulación, sino para despertar el cuerpo antes de enfrentar el hielo. Cada golpe de rama sobre la piel deja un cosquilleo ardiente, como si el cuerpo se encendiera por dentro. Y entonces llega el momento más temido y esperado. La puerta se abre, el vapor escapa al aire helado, y uno a uno salen corriendo hacia la oscuridad. Desnudos, desafiando la luna y el viento, se arrojan sobre la nieve o se sumergen en un agujero abierto en el lago helado. El agua muerde la piel como 1000 agujas, los pulmones se encogen y la respiración se acelera. Es dolor y euforia al mismo tiempo. Cuando vuelven a la cabaña, el vapor caliente los envuelve como un abrazo, y una sensación de euforia les recorre el cuerpo. Este contraste extremo no solo endurecía músculos y huesos, también templaba el espíritu. Entre los vikingos existía la creencia de que el frío y el calor eran fuerzas opuestas que, al enfrentarse, fortalecían el alma. No era simple resistencia física, se trataba de un entrenamiento mental. Quien dominaba el hielo, dominaba también el miedo, la duda y el cansancio. Pero las historias más fascinantes vienen de los guerreros en campaña. Imagina un grupo que ha pasado semanas navegando, con el pelo enmarañado por la sal y el rostro quemado por el viento del mar. Acampan en la costa y, aunque están exhaustos, no se permiten dormir sin antes lavarse. No hay sauna, no hay lujos, solo un caldero de hierro sobre un fuego improvisado. Calientan agua lo justo para evitar que se convierta en hielo, y uno, a la intemperie, se lavan el rostro, los brazos, las manos. El agua es escasa, así que se reutiliza para enjuagar la ropa de lino, para limpiar las heridas o para preparar una infusión de hierbas. Y aunque parezca poco, ese simple acto de asearse antes de dormir era suficiente para sentir que aún conservaban control sobre su vida, que no eran esclavos del clima. Algunos incluso practicaban baños rápidos en agua helada como forma de forjar el cuerpo antes de la batalla. La lógica era sencilla y brutal. Si podías soportar la mordida del hielo,
podrías soportar la mordida del acero. La higiene también jugaba un papel social poderoso. En los mercados, donde los vikingos comerciaban con esclavos, pieles, hierro y ámbar, presentarse limpio era una señal de respeto y autoridad. El cabello bien peinado, las uñas cortas y la ropa libre de manchas hablaban de disciplina, algo que los posibles aliados o enemigos no pasaban por alto. Y para los líderes, como jarls o caudillos, mostrarse impecable era tan importante como portar una espada bien afilada. En su mentalidad, el desorden físico podía ser interpretado como un desorden interno, un signo de debilidad. Incluso en la intimidad familiar, el baño era una forma de mantener el honor. Las sagas cuentan que un hombre que volvía sucio después de un viaje largo podía recibir miradas de desprecio o burlas de sus compañeros, y nadie quería ser recordado como el guerrero que olía peor que sus botas. Pero más allá de la apariencia, existía una razón práctica. La higiene ayudaba a prevenir enfermedades. En un mundo sin antibióticos, evitar infecciones era una cuestión de supervivencia. Lavarse las manos y las heridas con agua hervida o frotarse con nieve para arrastrar la suciedad podía significar la diferencia entre vivir para ver el próximo amanecer o morir de fiebre en medio de la nada. Las mujeres, por su parte, también incorporaban el baño como un momento de socialización. En algunas aldeas se reunían en grupos para peinarse unas a otras, aplicar aceites o simplemente contarse historias mientras el vapor llenaba la habitación. Era un espacio donde no solo se cuidaba el cuerpo, sino también el vínculo entre ellas. Muchas llevaban colgantes con pequeños frascos de perfume o aceites que utilizaban para perfumar el cabello después del baño. Este detalle impresionaba profundamente a viajeros extranjeros que veían en las mujeres vikingas una combinación rara de fuerza y refinamiento. En las noches más frías del año, cuando la temperatura podía bajar tanto que hasta las brasas parecían apagarse, el acto de bañarse adquiría un valor casi místico. No era solo limpiar la piel, era recordarse a sí mismos que aún estaban vivos, que podían dominar la naturaleza y no al revés. Cada gota de agua caliente, cada golpe de vapor, era una victoria contra el invierno eterno. Y así, entre nieve, hielo y vapor, la higiene se convirtió en uno de los secretos menos contados de los vikingos. Una costumbre que no solo los mantenía limpios, sino que reforzaba su identidad, su orgullo y su reputación como uno de los pueblos más resistentes que jamás haya existido. Pero para entender la verdadera dimensión de este ritual vikingo, hay que mirar más allá de la simple imagen de hombres y mujeres bañándose bajo la nieve. En la mentalidad nórdica, limpiarse era también un acto de protección espiritual. Los vikingos creían que ciertos espíritus y fuerzas invisibles podían adherirse al cuerpo, sobre todo después de la batalla o de un largo viaje. El agua, el vapor y hasta la nieve tenían la capacidad de barrer esas presencias, devolviendo fuerza y claridad. Por eso, antes de grandes acontecimientos como un banquete de jefes, una boda o una expedición, el baño no era opcional, era obligatorio. En las sagas, se cuenta que un guerrero que se presentaba sucio en una celebración importante no solo era mal visto, podía ser considerado un insulto para los dioses. Recordemos que en la mitología nórdica, incluso los dioses como Baldur o Frey eran descritos como figuras impecables, de cabello lustroso y aspecto cuidado. Imitar esa pulcritud era un modo de honrar a las deidades y reclamar su favor. Pero si las saunas y calderos parecían métodos duros, había algo todavía más extremo: el baño en hielo abierto durante tormenta. Este no era un acto cotidiano, sino una demostración de valentía reservada para ocasiones muy especiales, como iniciar la adultez de un joven guerrero o celebrar una victoria decisiva. Se abría un agujero en el hielo de un lago o un fiordo, y en medio de un viento cortante, el participante debía sumergirse por completo, aguantar unos segundos y salir para correr hacia el fuego. No había gritos ni quejas,
solo respiraciones fuertes y miradas que decían: he vencido al invierno. Esta dureza física también moldeaba un tipo de resistencia que hoy asombraría a cualquier médico o atleta. Alternar calor y frío extremo fortalecía el sistema circulatorio, mejoraba la tolerancia al dolor y creaba una sensación de euforia parecida a la que hoy buscamos en el deporte intenso. En pocas palabras, los vikingos no solo sobrevivían al invierno, lo usaban como un gimnasio natural para forjar cuerpos y mentes inquebrantables. Y aunque los enemigos temían sus espadas y hachas, tal vez el verdadero secreto de su dominio estaba en esta capacidad de mantener la dignidad, la salud y la fuerza incluso cuando la naturaleza se volvía más cruel. Mientras otras culturas huían del frío y buscaban encerrarse, ellos lo enfrentaban desnudos, armados solo con vapor, nieve y una voluntad de hierro. Imagina por un momento la escena final de un día así. La aldea iluminada por antorchas, las cabañas respirando humo y vapor, las risas de niños mezcladas con el crepitar de la leña. Hombres y mujeres, con el cabello aún húmedo, sentados junto al fuego, compartiendo carne asada y cerveza de miel. En sus rostros, ese brillo único que no viene solo del calor del fuego, sino de la certeza de haber desafiado y vencido a la noche más fría. La próxima vez que escuches la palabra vikingo y pienses en un guerrero feroz, recuerda que detrás de cada batalla había un ritual de cuidado y fuerza que empezaba en el baño. Porque para ellos, la limpieza no era un lujo, era una obligación, una prueba de honor y un arma invisible contra el frío y la debilidad. Y ahora te pregunto, si hoy, en pleno invierno, te pusieran frente a un agujero abierto en el hielo, con el vapor escapando de una cabaña a tu espalda y el viento golpeándote la cara, ¿te lanzarías como un vikingo o retrocederías? Déjamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que todavía piensa que los vikingos eran salvajes sin cuidado personal. Suscríbete ahora para que sigamos descubriendo juntos los secretos más ocultos y sorprendentes de la era nórdica. Porque esto que te he contado es apenas el comienzo.